Gracias por continuar con nosotros. En este jueves ya estamos en la entrevista central. Está con nosotros Eulogia Familia, la conocemos, fue diputada, dirigente gremial y también es miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Muy buenos días, Eulogia, por venir en esta Buenos días. semana tan complicada ya para toda la gente que Sí, está buenos días. en proceso de Navidad ya. Gracias por invitarme. Bueno, y vamos a aprovechar la presencia de Eulogia Familia, la representante de República Dominicana, la representante sindical del sector sindical, que representa a los obreros, empleados, empleadas, etcétera, que firmó, rubricó en la Organización Internacional del Trabajo en Suiza en el año 1911 11. el acuerdo, no, El convenio. o el convenio, exactamente, sobre el trabajo doméstico. Sería interesante que nos recordara cómo se dio esa firma y por qué, quiénes se opusieron, quiénes apoyaron, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, muchas gracias. Eso tiene su historia. Hace ya 11 años que ese convenio se adoptó. Pero resulta que ahora que República Dominicana se pone en aplicación, a pesar de que entró en vigencia en el año, exactamente el día de las elecciones de mayo del 2016, entró en vigencia porque los convenios, el Estado que lo manda a ratificar un año después de su inscripción en la OIT como ratificado, entonces que entre en vigencia en el país que lo ratifica. Fue registrado en el 2015 y entró en vigencia aquí en el 2016, pero su aplicación es ahora, cuando se viene a hacer desde el 2016. Ahora, elaborar esos convenios, eso tiene un proceso. Primero, hay una serie de investigaciones que se hacen, una comisión de expertos y expertas tripartita, hace un estudio, se hacen seminarios y actividades para identificar la realidad de los trabajadores y las trabajadoras y las condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras cual sea en el país, y las condiciones económicas. Se estudian todas esas realidades económicas, sociales y políticas de los países del mundo cuando se va a adoptar un convenio o una recomendación. Eso duró de 2009 a 2010, esos estudios. Entonces, hay que adoptar todo, hasta los estudios y los seminarios, hay que aprobarlo en el Consejo de Administración. Y después que el Consejo de Administración los aprueba, hay que pasarla a la conferencia que se hace en junio. Y la conferencia, que es donde están las delegaciones mundiales amplias, gobierno, empleadores y trabajadores, ahí entonces es que der mandato, que está de acuerdo o en desacuerdo con que eso se haga. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos en agenda el tema, por ejemplo, de la competencia y aprendizaje. Está en debate, su último conocimiento va a ser en junio de este año. Ahora vamos a determinar ahí si va a ser una recomendación, si va a ser un convenio o qué. Ahora bien, esa determinación se aprueban finalmente son en la conferencia al final. Eso pasó con el 189 en junio de 2011, cuando fue adoptado. ¿Y tuvo oposición de algunos sectores del país? Tuvo oposición, claro, el ¿Quiénes sector se empleador opusieron? no estaba de acuerdo con... ¿Quiénes? El sector empleador nunca estuvo de acuerdo con apoyar de República Dominicana. Pero finalmente pasó porque habían otros sectores que estaban de acuerdo. Por ejemplo, el sector empleador europeo estaba muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? O estadounidense. ¿Por qué? Porque la mayoría de trabajo doméstico de esos países son migrantes. Y en una reunión que nosotros tuvimos allá con los ministros de Trabajo y Seguridad Social de la Unión Europea, de la Comisión de la Unión Europea en Ginebra, ellos nos dijeron: nosotros necesitamos ratificar el convenio 189 en Europa, porque la migración, el trabajo doméstico es de migrantes, mayoritariamente, casi totalmente, y por razones de derechos humanos, pero por razones de seguridad
y migración legal, necesitamos que sea un convenio ratificado y que haya una norma, porque era por conveniencia del Estado, pero también de los derechos de los trabajadores y la trabajadora. Y entonces el convenio se adoptó con un apoyo muy fuerte que tuvo a nivel mundial casi, pero desde luego aquí el sector empleador siempre ha estado renuente a apoyar esa parte. Pero bien, ahora eso ya no importa porque se está aplicando y se comienza a aplicar y comienza a caminar. Pero la aplicación de ese convenio para República Dominicana tiene un impacto muy positivo dentro de su imagen política sobre las políticas públicas. ¿Por qué? Fortalece las políticas de cuidado. Una, que cuidado no es solo doméstico, hay más cuestiones de cuidado. Cuidado de envejecientes, Claro, cuidado de niños. claro, pero cuidado, educación, salud es cuidado. O sea, hay otras áreas de cuidado que después eso se abordará. Eso es que fortalece esa política. Dos, el empoderamiento económico de las mujeres, porque resulta que las trabajadoras domésticas van a tener salario definido, identificable, pero además su derecho de protección social. Esa es otra. Lo otro es erradicación de trabajo infantil, erradicación de trabajo forzoso. Son dos medidas que contribuye la aplicación de este convenio a dar la imagen al gobierno de que se está trabajando contra eso. ¿Por qué? Porque sabemos que en el trabajo doméstico, de la manera informal que funciona, han prevalecido los elementos de trabajo infantil y trabajo forzoso. Entonces, al aplicarse, regularse el convenio y aplicarse, eso va a generar una imagen muy bien. Otra vez que estamos dando paso ahí en cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible sobre igualdad de oportunidad y trabajo decente. Demasiado tarde. Este convenio se firmó en 2011, se ratificó en 2015, entró en vigencia en 2016. Han pasado 11 años desde entonces, 6 años desde su entrada en vigencia y apenas este lunes comenzó el plan piloto para comenzar a registrar a las empleadas domésticas y hemos visto falta de información, la gente no sabe qué debe hacer, cuál es el procedimiento, las mismas empleadas domésticas no saben qué requisitos tienen que llenar para que las puedan registrar y estamos hablando solamente de un plan piloto para que entre en vigencia, sea obligatorio a nivel nacional, como que todavía nos falta bastante tiempo. Y además, esto tendría consecuencias vinculantes en no cumplir con nuestros propios propósitos legales ante la Organización Internacional del Trabajo, alguna sanción que después nos estaremos quejando. No, hubo que mandar informe, porque ya después que fue ratificado había que mandar informe, ya se han mandado 2 veces informes respecto a la no aplicación, pero ahora estamos, que en los próximos informes habrá que hablar ya de la aplicación. Ahora bien, el asunto de que todavía no han salido las informaciones se debe a que se ha estado trabajando en el empoderamiento tanto de los sindicatos de trabajadoras domésticas como de las centrales y también en las discusiones que se vienen dando con el Ministerio de Trabajo. Apenas ayer fue que tuvimos una presentación ya formal de lo que es el contrato de trabajo y también de la cuestión de la inclusión en la seguridad social. Entonces, estamos sobre eso, pero va a haber información a través de la DIDA y a través de todos los mecanismos del sistema, el Ministerio de Trabajo y nosotros los sindicatos también, la OIT nos va a apoyar en la difusión, pero ahora es un proceso de ensamblamiento, lo que no quiere decir que no es cumplimiento. Hay que comenzar a cumplir ya, porque ya refréscanos la memoria, a cumplir el salario mínimo. Salario mínimo de 10,000 pesos. De 10,000 pesos. La cuestión de la inscripción en la seguridad social, el contrato de trabajo que establezca. Un horario preestablecido. ¿Ya? Horario de trabajo preestablecido. El contrato debe establecer todo, incluyendo empleador, identificación clara, trabajador y trabajador, su identificación clara. Tiene que decir las horas, 8 horas, trabajo regular, 8 horas, hora extra, día feriado, si va a trabajar día feriado, vacaciones, tiene que incluirlo
todo en el contrato de trabajo, inscripción en la seguridad social y el salario mínimo que hay que pagar, la forma en que se pagará el salario semanal, mensual o quincenal. Todo esto hay que dejarlo claro. ¿Cómo trabajará esa trabajadora? Un día a la semana, le trabajará 2 días a la semana o 3 días a la semana, todo eso claro. ¿Qué labores va a realizar la trabajadora en el hogar cuando haga el contrato de trabajo? Eulogia, como obviamente a esta hora de la mañana muchas casas nos están viendo por televisión abierta, por nuestra casa Colorvisión, las amas de casa nos están viendo, las empleadas domésticas en este momento nos están viendo. ¿Cómo usted, me gustaría que les explique de forma muy clara, de forma muy sencilla, qué deben de hacer para inscribir estos contratos en el Ministerio de Trabajo? Bueno, está en www.domestica.mt.gov.do, está, ahí encuentran todas las informaciones. Pero quien no accese, porque aquí tenemos mucha gente que no accesa a la parte electrónica, entonces lo que tienen que hacer es ir al Ministerio de Trabajo para que le acompañe, o también las centrales sindicales, si pueden, pero lo correcto fuera Desde su casa que fueran al Ministerio de Trabajo a buscar el apoyo de la información y también para hacer el contrato de trabajo si no accesan a las informaciones electrónicas, o solicitar el formulario de contrato de trabajo impreso y llenarlo también. ¿Puedes repetir la dirección en internet? Es doméstica.mt.gov.do. MT, eso es Ministerio Ajá, de Trabajo. Gobierno. Y Gobierno. GOV. Ajá, y pueden accesar ahí, entonces encuentran ahí el formulario del contrato y también hasta la guía de qué hacer, lo que le corresponde. Ahí van a encontrar todas las informaciones, pero como les digo, hay una parte de nuestra población que no accesa tanto a las redes y a las informaciones de internet. Entonces que vayan al Ministerio de Trabajo, que busquen su formulario, que también se lo pueden dar impreso. Y ahí se puede extraer, se puede imprimir también el formulario desde ese punto de internet para registrarlo en el Ministerio de Trabajo. Sí, una pregunta práctica. Se ha popularizado que el empleo doméstico, hay trabajadoras que van 2 días a la semana o 3 días a la semana. La ley contempla regalía pascual para trabajadores todo igual, de 2 días tienen a la todos semana. sus derechos de acuerdo a los días que trabajan, claro, porque... O sea, perdón, una persona que trabaja 2 días a la semana, ¿qué derechos tiene? Tiene su empleador, hay que entonces sacar el equivalente, supongo, para la regalía. La fracción del tiempo que esa persona trabaja, pero esa persona tiene los mismos derechos a la regalía pascual y las vacaciones que tienen los demás con un empleador que tenga un empleador diferente, porque hay trabajadoras que tienen hasta 3 empleadores. Entonces, ¿cómo se hace en ese Los caso? 3 empleadores tienen que asumir responsabilidades iguales en la seguridad social, en registrarla en la seguridad social. Pero creo que el sistema va a rechazar, porque si ya está inscrita en la seguridad social por un empleador, ¿cómo va a estar inscrita otra vez? O sea, ¿va a estar inscrita 3 veces? No, eso el sistema lo va a unificar, desde luego. No va a ser así, pero tienen los 3 empleadores que asumir las responsabilidades de la cotización a la seguridad social. Eso es como cuando una pareja trabaja también, que lo dotan en el sistema de seguridad social. Y lógicamente hay que compensar lo que son lo que pagan cada uno para identificar un sistema único de dependencia. Entonces, igualmente, 3 empleadores van a cotizar a la seguridad social por lo que trabaja, por lo que le pagan a la trabajadora, de acuerdo al salario mínimo, porque también está la cuestión de que serán, por ejemplo, si el pago es por semana, se multiplica el salario mínimo por 5.51, si es por quincenal, por 11.91, y si es mensual, pues se divide en 23.83. O sea, hay diferentes cifras
para esa cuestión de esa dispersión que hay en términos de la forma en que elabora ¿Y la cómo se trabajadora. regulará finalmente el horario de trabajo, el salario y las vacaciones y regalía pascual de aquellas empleadas domésticas que viven en la casa del empleador, que comen ahí? Esa tienen que tener sus 14 días, después del año trabajado tienen que tener sus 14 días de vacaciones y deben tener también su día de descanso, 36 horas a la semana de descanso, esa que permanece en el hogar, esas tienen la formalidad de un trabajador o trabajadora formal con que cumplir con todos los requisitos. Y se acepta, por ejemplo, que se diga que como parte del salario está la comida, la cena, el desayuno. No, eso no, eso no. Eso aunque tenga el código de trabajo viejo que se está por reformar, eso hay que sacarlo. Eso no hay que ya tomar en cuenta de que lo que consume en el hogar como parte del pago, no puede ser. Bueno, hay empleadores que si pudieran cobrarle el aire que respiran, se lo Sí, cobraran. sí lo hay, pero la gente que va cada vez más tomando conciencia de la responsabilidad que tiene cuando tiene un trabajador o una trabajadora en su casa sirviéndole en las labores del hogar, protegiéndole la familia y la comienzan a valorar cada vez más a las trabajadoras. En eso los sindicatos hemos hecho un trabajo, pero los medios de comunicación nos han ayudado a hacer un trabajo excelente. Ustedes nos han ayudado bastante con esto, de que la gente vaya comprendiendo y cambiando esa cultura, que el trabajador o la trabajadora del hogar no es una persona para que sea la esclava de la casa, ni subestimada, ni discriminada, sino que hay que darle un trato claro. No vamos a decir que la cultura cambió de la noche a la mañana, pero sí hemos avanzado mucho, se ha caminado. Sí, ¿tiene conocimiento si el Ministerio de Trabajo va a iniciar a inicio de este año una campaña de sensibilización, de comprensión de los derechos y deberes? Porque son dos partes con derechos. Los empleadores tienen derechos, ¿verdad? Pero también los tienen Sí, los empleados. sí, así es. Esas informaciones se van a ir trabajando, ya será el año entrante que van a llegar la información porque ya estamos casi en Navidad. Porque me ha llamado la pero se está atención que se aprobó Sí, lo del sí, trabajo doméstico, sí, pero sí, ha faltado como esa campaña informativa. de información. que Eso todos- va a ir por las redes sociales. También nosotros tenemos entidades, el movimiento sindical tiene entidades técnicas que nos están apoyando, como la Fundación Frederic Ebert, el proyecto ICO, la WSN, que nos vamos a involucrar ahora en hacer ese tipo de campaña. Más la misma Organización Internacional del Trabajo nos va a apoyar para difundir por las redes sociales, difundir en los medios de comunicación. Sí, porque es importante como que se entienda que no debe haber abuso de una parte, pero Ni tampoco de ni la tampoco otra. de la otra, porque no es que solamente los empleadores tienen obligaciones, también las trabajadoras tienen Exacto. responsabilidades cuando asumen un contrato de trabajo y Pero tienen también el que cumplir Estado con que tiene eso. que velar por el cumplimiento de ese Claro, contrato. tienen que hacer un cumplimiento honesto, ético y de mucha responsabilidad en el hogar. Esas son todas las partes que también nosotros necesitamos orientar, porque nosotros no solo estamos demandando derechos para la doméstica, también las empleadoras tienen sus derechos y hay que reconocerles, respetarles y cumplir con ellas cuando usted hace el Lo que le contrato. preguntaba hace un momento si por habernos tardado tanto en la implementación de estos compromisos que tenemos internacionalmente, local e internacionalmente, somos susceptibles de algún llamado de atención, de alguna sanción. Y se lo pregunto porque muchas veces somos muy susceptibles a estos llamados de atención internacionales por no haber cumplido nuestras propias legislaciones y nuestros compromisos internacionales. Y recordemos el caso, por ejemplo, cuando fuimos nosotros como país quienes le pedimos a Centroamérica y Estados Unidos que nos incluyeran en su negociación de Tratado de Libre Comercio, asumimos compromisos y hoy nos estamos quejando de que sancionen al Central Romana por no cumplir esos compromisos. Bueno, mire, lo primero es que el Tratado de Libre Comercio conlleva compromisos como, por ejemplo, que hay que cumplir con los convenios fundamentales de la OIT sobre trabajo decente. Ese es uno.
Trabajo decente hoy en día son 9 convenios. Ahora se le agregó salud y seguridad en el trabajo. Pero son los convenios contra el trabajo forzoso, convenios por la libertad sindical y negociación colectiva y contra la discriminación. Son los principios fundamentales y erradicación del trabajo infantil. Ustedes recordarán que cuando se adoptó la cuestión del derecata, nosotros nos quejábamos de que era impuesto. Inclusive, el discurso era que eso violaba la soberanía porque estaba por encima de la Constitución de la República. El sector empleador lo defendía y entendía que nosotros no debíamos decir que violaba la soberanía nacional ni la Constitución, porque se beneficiaban, estaban pensando en los beneficios del acceso al mercado norteamericano. Pero ese tratado tienen otros acuerdos, que es que lo asumen pensando en los beneficios, pero no piensan en lo que hay después aquí que hacer, como eso de cumplir con los derechos laborales y también porque esos acuerdos tienen el propósito de frenar el narcotráfico, frenar la migración ilegal, digamos, indocumentada. Y tienen el propósito también de combatir la trata y tráfico ilícito de personas y eso. Entonces, eso también es soberanía. Eso es soberanía cuando estamos hablando de que esos tratados tienen cosas que defienden el interés nacional. Y eso es bueno para cualquier gobierno. Resulta que lo del Central Romana, yo tengo que decir, el sindicato de la empresa dice que no hay trabajo forzoso. Yo entonces, como no he estado en el terreno del ingenio, tengo que creerle al sindicato, pero tampoco tengo que negarlo porque no tengo la prueba. Entonces, lo que importa de esto ahora es que se haga una comisión que investigue y que en el terreno se diga la realidad. Ahora bien, ese congelamiento de la cuota azucarera, la suspensión, tendrá que ser temporal y tendrán que abrirla. ¿Por qué? Porque el Central Romana es una conveniencia de los tres. Conviene a Haití, que tiene una alta población trabajando ahí, en ese Central Romana, y la condición en que está Haití no creo que quieran que les regresen su gente para allá. Recibe remesa de lo que ganan su gente. La otra conveniencia es que Estados Unidos le interesa porque si los migrantes cogen para allá, si lo sacan del empleo en el Central Romana, van a migrar en Yola para Puerto Rico, los haitianos y los dominicanos, para Puerto Rico, y a ellos no les conviene eso tampoco. Y a nosotros nos conviene la empresa porque genera empleo. Entonces, es una cuestión de conveniencia de las tres partes, y yo creo que Estados Unidos va a terminar quitándole la sanción al Central Romana, pero sí que vamos a arreglar la cosa para que todo quede claro, sí, transparente, y que entonces los derechos laborales se vean no como una cosa escondida, sino que se vean a la clara en las comisiones que están trabajando y las que designó el gobierno. Me parece bien. Eulogia, ¿qué explicación podría tener o qué le parece que ningún medio de comunicación ni el propio Central Romana ha invitado para que vayan a ver con los propios ojos de los comunicadores, periodistas, etcétera, las condiciones en que viven los obreros de la caña de azúcar, los cañeros? Eso yo no te lo puedo explicar porque eso tendría la empresa que explicar eso, pero yo pienso pero tampoco los medios de comunicación. Que fuera muy importante que se fuera a verificar eso. Pero también la misma comisión de gobierno que encabeza el ministro de Trabajo y que está la empresa, la gente de la Cancillería, el ministro de Cancillería, Industria y Comercio, y creo que el sector privado también, los empresarios, también pudieran hacer eso que se vea. Eso no hay problema y sería mejor, porque como le digo, lo que conviene es que también las condiciones laborales queden claras, cuáles son la situación, y que ojalá fuera bueno que quede desmentido que la empresa no tiene trabajo forzoso. Sí, definitivamente, claro que eso quede, porque quien da el informe final que genera la sanción es una comisión
de legisladores que vino aquí. No es lo que antes, hace 10 años dicen que se estaba investigando la situación, pero hubo una comisión de Estados Unidos que vino y son los que dan esa información. Bueno, vamos ahora al terreno a poner a la gente de aquí que vaya a ver y que compruebe que esa realidad no es así. Y así el Central Romana, lógicamente, queda en una posición de desmentido final de que no era como se estaba diciendo, Sí. pero hay que demostrarlo. Sí, perdone Ezequiel, que a quien le toca preguntar, pero creo que sería conveniente para esta conversación que entendiéramos qué significa trabajo forzoso. Bueno, el trabajo forzoso es aquel trabajo que se da cuando la gente lo realiza en condiciones de obligación, de intimidación, cuando a esa persona se le obliga a trabajar en condiciones a veces precarias, sin ninguna protección, y en una semi-esclavitud. Y a esa persona no se le permite la movilización en el trabajo, porque otra cosa es la trata de personas. La trata de personas es cuando tú estás encerrado y no te dejan salir. El trabajo forzoso puede generarse hasta por intimidación. Y eso es bueno, lo que está pasando en Central Romana, es bueno que otros sectores lo chequen, porque aquí hay otros sectores laborales donde hay una superexplotación laboral que están vinculados y protegidos también por los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Pero sería bueno la que usted zona señalara franca, el comercio también, el mismo comercio, hay una serie de sectores zonas que están protegidos. francas y comercio. Sí, pero hay el más. comercio, Eso también y de el la café, inversión, por ejemplo, porque también los están los cafetales. sectores que tienen los aspectos abiertos de inversión. Entonces, eso es bueno que se chequeen un poco, porque cuando tú tienes la barba de tu vecino quemándose, pon la tuya en remojo. Y aquí hay mucha explotación laboral. Yo quiero que ustedes recuerden que el Código de Trabajo de República Dominicana se reformó en el año 1991 por las presiones que el movimiento sindical ejerció conjunto con la FL-CIO de Estados Unidos frente al Departamento de Estado y la Organización Internacional del Trabajo, precisamente por violación a la libertad sindical que había en el país. Y aquí habían en esos tiempos lo que eran los acuerdos multifibra con Estados Unidos en beneficio de la zona franca. Y ustedes recordarán que el sector textil en ese momento muchas cosas han cambiado. No quiero decir que sea lo mejor tampoco, pero muchas cosas han cambiado. Pero en ese momento el sector textilero ejercía hasta golpeadura en algunas trabajadoras y hubo empleadores que hasta hicieron abortar a mujeres, y también la sindicalización era nula. Todo esto se logró cuando el movimiento sindical buscó y denunció ante el Departamento de Estado y la OIT lo que estaba pasando, y como el acuerdo marco de multifibra también establecía condiciones laborales de trabajo decente y de respeto a la maternidad e inclusión en la seguridad social. El gobierno de Estados Unidos presionó a Balaguer, y Balaguer, que es esa comisión que reformó el Código de Trabajo que tenemos hoy. Y eso nos facilitó también la sindicalización en la zona franca, que todavía es difícil, es dura, pero por lo menos hay mecanismos habilitados en el Ministerio de Trabajo para el reclamo, que no es la situación que imperaba aquella vez. Entonces, yo creo que, cuando a mí me dicen que el presidente Luis Abinader está combatiendo la corrupción, yo siento que él me está protegiendo mi soberanía. Porque cuando yo salgo de aquí, cuando me dicen que los dominicanos y las dominicanas somos corruptos, a mí me enfurece. Entonces, eso es soberanía. Cuando se trata de sacar los males que hay en el medio y beneficiar a la población, eso es un ejercicio de soberanía. Claro. Soberanía no es de que un ataque de un país que no está en guerra con nosotros. Y eso no es lo que es soberanía, de que defender la soberanía. Eso no es así. La soberanía es precisamente cuando sacamos el narcotráfico del medio, cuando le aseguramos empleo decente, porque el Tratado de Libre Comercio lo que busca es que el país cree condiciones de trabajo decente para que la gente no tenga que emigrar y se sientan seguras con empleo en su país. Pero si te ponen facilidades
para que tú acceses a esos mercados sin impuestos y en tu país tú no eres capaz de proteger a la gente que trabaja y va a emigrar siempre, entonces dirá a Estados Unidos que nos conviene a Eulogia, nos nosotros dijo hace eso. un momento que todavía hay sectores en donde se registra mucho abuso laboral. Recientemente recordamos el caso de una mujer que apuñaló a su jefe, un inmigrante chino, en la avenida Duarte, pero los videos eran claros en cómo había abuso por parte del jefe. Aquí en SIM hemos recibido informaciones de abuso en el sector de las bancas de apuesta, por ejemplo, también en zonas francas con mucha frecuencia. ¿Ustedes tienen reportes de dónde, qué tipo de abusos se están dando con frecuencia? Sí, aparecen esos abusos de vez en cuando, pero lo que ocurrió aquella vez fue un asunto de acoso y violencia laboral. Lo que pasa es que aquí todavía no se ha legislado Sobre respecto a violencia esa laboral. parte y se le trató como un caso de, violencia de género. Así como a aquella que le echaron café caliente en la Así. cara, se le trató como violencia de género, porque aquí no se ha legislado respecto al acoso y la violencia en el trabajo. Pero lo que nosotros entendemos es que cuando se habla de trabajo forzoso ya es una condición que representa algo de esclavitud y yo esa evidencia. Eso, por ejemplo, de una niña, como decía la gente, de que me van a traer una niña del campo para que ayude en la casa. Sí, ¿Cómo ustedes lo catalogan? No, pero ahora mismo en trabajo doméstico eso está eliminado, no se puede, más de 18 años en adelante que tienen que trabajar, los niños no pueden trabajar, todo eso se vio No en pueden, pero asuntos de trabajo sin embargo lo doméstico. seguimos viendo. Sí, pero decía que en la cuestión de trabajo forzoso el movimiento sindical no tiene así la evidencia. No, que no hay. No puedo decir que no hay, no puedo asegurarlo, porque primero, el movimiento sindical es limitado. Nosotros no abarcamos todos los terrenos laborales. Y no puedo decir entonces que no lo hay, pero regularmente cuando esas cosas ocurren a uno le avisan que mira, en tal sitio está pasando esto o aquello y no hemos tenido la evidencia de que existe el trabajo forzoso. Pero no lo vamos a, no, yo particularmente no voy a negar que en determinado momento o determinados lugares se pueda dar. Eso yo no puedo decir que no es así. Y sin embargo se sigue dando la, como se lo dijo, violencia de género, como el caso de la ferretería en la avenida Duarte, pero también la disparidad de género laboral. Y esto me lleva a recordar que hace apenas unos días el Ministerio de Educación eliminó la ordenanza sobre la educación, la política de género en la Ay, educación sí. dominicana. ¿Qué ¿Cómo le nos parece? afecta para el futuro, laboralmente, a los derechos de Eso la es lo mujer? que estábamos diciendo. Mire, el Ministerio de la Mujer no hace nada con luchar contra los feminicidios y la violencia contra la mujer si no abordamos esto desde la educación. Porque siempre será invertir en los efectos y no abordamos de donde se origina el problema, que es de la formación con discriminación que hay aquí en este país. En la educación los niños y las niñas tienen que aprender a lo que son las condiciones de trato de igualdad. Igualdad entre hombres y mujeres, pero igualdad entre razas y no con esa separación que se hace muchas veces desde la educación en términos de la formación de una diversidad que es manejada sectorialmente o que es puesta en condiciones de discriminación y vulnerabilidad. Por eso, cuando el país tiene compromiso, eso está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, eso está también en lo que es la cuestión del pacto por la educación, eso también está dentro de lo que son los acuerdos de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo nosotros respondemos a los objetivos de desarrollo sostenible en educación cuando estamos hablando de una educación en igualdad? Y también cómo en términos de las mujeres, igualdad de género, si en educación estamos diciendo que no es necesario contra la discriminación. Sí, Y sí. en el mismo trabajo decente, el objetivo 8, que también establece la igualdad de género en el trabajo. Sí, ya se acaba el tiempo, pero brevemente, ¿qué pasa que parece que el gobierno es incapaz de contar cuántos obreros de la construcción necesita República Dominicana, cuánto del azúcar, cuánto del banano,
para tener una inmigración, tener los migrantes que necesitamos, la mano de obra que necesitamos, como hacen todos los países ordenados del mundo. ¿Cómo es la cosa? El gobierno, que los empleadores quieren que entren así en manada, irregular, porque es la manera de tenerlo trabajando sin pagarle seguridad social y pagándole el salario que quieran. No es el asunto del gobierno. ¿Por qué los empleadores de cada sector no dicen lo que necesitan? Mire, el sector agrícola. Pero si el gobierno no lo presiona, pues nada. Pero no lo dicen, porque tú lo oyes hablando, pero resulta que cuando la gente entra sin documento aquí, los emplean en esas condiciones porque lo quieren así, porque es así que le conviene más. Entonces es una situación en la que el gobierno es el que tiene que hacer una discusión con esos sectores. No somos nosotros tenemos que defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Los compañeros de las centrales sindicales han definido claro que en el Central Romana no hay trabajo forzoso. Ellos tendrán sus informaciones porque como ellos se reúnen con el gobierno, los empleadores para tratar los casos, al ser los voceros principales, ellos tendrán sus informaciones que yo no manejo, que yo no sé. Ahora bien, yo no voy a decir que hay, pero tampoco voy a decir que no hay porque yo no estoy visitando el terreno. Cuando me dejen ver en el terreno, entonces yo voy a decir, no hay. Pero si yo no he ido al terreno donde laboran los trabajadores, yo solamente creo las informaciones que el sindicato me está dando. Y yo quiero creer en el sindicato, desde luego. El sindicato es afiliado de mi central. Y yo quiero creer en el sindicato. Pero el asunto es que también esa cuestión tan cerrada así, lo que se presta es especulación. Y entonces nosotros esperamos que eso se resuelva porque sí necesitamos el Central Romana produciendo y con la cuota azucarera en Estados Unidos, pero con las condiciones laborales de los trabajadores que sean buenas y que sean transparentes y que todos veamos que sí, que hubo un error, que hubo una equivocación, pero que todos estamos bien porque lo necesitamos todos. Claro. Muchísimas gracias, Eulogia Familia, dirigente gremial, miembro de la comisión, del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, y muy feliz Navidad, feliz Año Nuevo para usted y para todo el sector gremial. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en la entrevista central y continuamos con nuestra compañera Linda Cortorreal con un resumen informativo.